Bienvenidos una vez más a este programa El Aliado, donde los negocios y el derecho se unen y hablan el mismo idioma. Tengo el placer de presentarles hoy a esta invitada de honor, que básicamente es empresaria, es todo un currículum de hecho, Hace rato que estaba leyendo la introducción, me di cuenta de todo lo que has hecho, pero qué mejor que tú misma nos hagas cuenta de tu ficha técnica. Irma Sánchez Merchán, un placer con tenerle de invitada en este lugar. Muchas gracias, Alan, muchas gracias por la invitación y pues sí, ¿verdad? He sido todóloga. Todóloga, exactamente. Pero yo creo que eso es lo que nos pasa a todos los que pues desde siempre tenemos la idea de crear empresa o de crear cosas. Claro. Cuando te dedicas a esto, pues es cuando te vas metiendo en un rollo, en otro rollo y en otro rollo y pues terminas haciendo muchísimas cosas, pero afortunadamente más que hacer, yo creo que el aprendizaje. Tienes hasta un rollo más hasta artístico, ¿no? Sí, pues es que, bueno, de hecho, tú sabes que de profesión soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, pero pues tuve la fortuna de nacer en un seno familiar en donde todos, o sea, tanto mi papá como mi mamá, que todavía pues cuando mi mamá estaba joven todavía no era muy común dedicarse a la empresa o ser empresaria, mujeres empresarias. Cuando mi mamá empezó a ser empresaria, pues no había muchas, casi no había, ¿no? Claro, y aparte acá en Puebla es algo... Y aquí en Puebla era todavía más difícil, más porque complicado. todavía era muy conservador el asunto. Uh-huh. Entonces, pues obviamente mi mamá sí se desarrolló totalmente en ámbito empresarial también desde muy chica. Y luego mi padre pues también era empresario de dos rubros completamente distintos, ¿no? Porque mientras mi madre estaba en la empresa totalmente de ciudad, en las formas contables y todo esto, mi papá estaba en todo lo que era la empresa de campo, okay. Porque lo que se dedicaba era a la comercialización de todos los productos agrícolas dentro de las grandes instancias que se estaban haciendo en ese momento, que eran centrales de abastos y todos los distribuidores mayoritarios de Ciudad de México y de Puebla y de todas partes, porque fue cuando empezó a crecer mucho esto, ¿no? Bien. Entonces, pues realmente yo nazco en esto, pero pues ahora sí que yo desde chica, pues a mí sí me daban la opción de un empleo, pues yo no tenía ningún concepto de dónde agarrarme para pensar en esa forma. Entonces y yo pues tampoco tenía mucha opción, ¿no? Claro. El que decidas que, o sea, por ejemplo, ya mi generación, yo creo que somos privilegiadas las mujeres de mi generación, porque ya nuestra generación afortunadamente es una generación de mujeres en las que ya decidieron su vida. Claro. Ya no estaba determinada porque pues era un rol y que tenías que ser mamá, casarte, tener hijos y todo esto, o lo máximo a lo que se llegaba en las escuelas pues era comercio, ¿no? En la generación todavía anterior a la nuestra, todavía lo que tú aspirabas a hacer era estudiar comercio para secretaria o corte y confección, ¿no? O eran las cuestiones, alternativas, entonces. Las alternativas. Pero pues yo creo que ya tanto movimiento y gracias a esas verdaderas, porque pues sí, lo he de decir, yo a ellas sí las considero las verdaderas heroínas del movimiento feminista que se generó durante las generaciones de los 40, de los 50 y de los 60, hacen que nuestra generación pues ya tenga esa libertad, claro. Esa libertad de elegir lo que tú quieres ser. Si quieres tener tu familia y todo, pero también quieres ser una profesionista o también quieres ser empresaria, ya tienes esa opción de elección. O claro. sea, ya cuando yo estaba en la prepa, ya de hecho, aunque no lo creas, poco antes de que yo entrara a la prepa, fue cuando había prepa en la escuela donde yo estudiaba, en el América. Uh-huh. Antes había comercio. Okay. Pero no había preparatoria. Entonces ya nuestra generación pues ya era la prepa y fueron de las primeras generaciones, la mía y como unas 5 o 6 anteriores fueron de las primeras generaciones que ya eran de prepa. ¿Y qué era la prepa? Pues ya prepararte para la universidad. La escuela era de puras niñas y pues te digo, antes en la escuela de puras niñas no había
la opción de preparatoria para prepararte para una carrera universitaria, sino nada más para corte y confección. Es muy interesante todo lo que nos dices porque antes, bueno, básicamente lo que ya damos por hecho es algo que es muy común hoy en día, pero antes estas oportunidades para ustedes básicamente eran nulas, casi no existían, y más en una pues sociedad como la que es Puebla y tradicionista de años, ¿no? Entonces sí es totalmente complicado, pero cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, cuántos años tienes, en qué lugar se enamoró de ti. ¿A qué hora salgo por el pan? Divorciada, casada. Casada. No, esa parte mejor la dejamos así como en signo de interrogación, ¿no? Pues bueno, yo soy empresaria, te digo, de herencia de toda mi vida, porque a pesar de que yo ya tenía el poder de elección, pues a mí no se me dio mucho, porque como que yo estaba muy encaminado a que tenía que estudiar, a que yo iba a ser profesionista. Ok. Entonces, como que te digo, no, yo no tuve ese cuadro familiar tan tradicional, sino que sí rompía mucho esto. Entonces, pues yo decidí estudiar comunicación, ¿no? Pero al mismo tiempo, para estudiar esa carrera, pues mi mamá, te digo, como era empresaria, pues nosotros desde que éramos chiquitos, pues obviamente a dedicarte a apoyar en la empresa y ya sabes, hacerla de todo. Tuvo un salón de fiestas y pues había que hacerla de todo, desde bodeguero, inventarios, cocina, limpieza, todo, porque siempre fue la idea de que tú no podías ser director si no sabías hacer lo que ibas a dirigir. Eso es muy importante, saber desde básicamente la limpieza hasta la operación en general. Exacto. Para tener un control adecuado de tu negocio, ¿no crees? Exactamente, y yo creo que esa es una cuestión que todos los empresarios pues tienen que pasar, y por lo mismo los que crean la empresa generalmente pues sí empezaron, bueno, desde no es abajo. Que empiecen, sino que tienen que aprender todo, ¿no? Y a veces los hijos que heredan esas empresas ya no tienen eso, como que ya entran a trabajar como directores o ya entran como jefes de la empresa, pero sin que sus papás les hayan dado el rollo de que trabajaran pues en todo, ¿no? Para que realmente aprendieran desde dónde está la raíz de toda empresa. Sí, yo creo que mucho provoca esa omisión de ese proceso, que pues ahora se han llamado los Nepo Babies, lleguen rápido a pues, lugares de dirección, donde pues evidentemente existe esa falta de conocimiento previo, que pues sí deja mucho que desear, ¿no? Al final de cuentas sí es valiosísimo, todo aporta, pero si te saltas ese periodo de esa transición de conocimiento, creo que sí influye bastante en la toma de decisiones ya como directivo o jefe, porque pues desde la limpieza se aprende mucho. Desde todo. Es que a final de cuentas, si nunca supiste limpiar un baño, no sabes cuáles son las necesidades que tiene la persona de limpieza. Exacto. Y te puede pedir no sé cuántos líquidos y tú te la vas a creer, ¿no? Y ahí empiezan las fuguitas, que son muchas veces fugotas. Claro. Entonces, pues te digo, desde el control de inventarios, si tú nunca limpiaste una despensa o si no viste lo que era el movimiento de una bodega y te tocó ordenar una bodega, pues tampoco vas a tener ni la más mínima idea de almacenamiento y por tanto tampoco vas a poder hacer un inventario real, ¿no? Que muchas veces muchas personas me dicen, es que yo soy ama de casa, no he hecho nada. No, pues las amas de casa, discúlpenme, pero tienen una carrera, porque a final de cuentas son administradoras, o sea, tienen un presupuesto y tienes una administración de todos tus recursos y con ese presupuesto siempre tienes cuestiones que pasan, ¿no? Que ya se descompuso el lavabo, que ya se valió la taza, que pues todos los imprevistos que se pueden generar en cualquier lugar. O sea, una casa es una empresa. Claro. Entonces hay que saberla manejar desde de hecho, por raíz. ahí dicen que la empresa más importante de uno es la familia, ¿no? Es la familia. Si lo ven desde ese punto de vista, las mamás de hoy en día son la CEO de la mayor empresa de sus vidas. Exactamente. Entonces, y que para nada es el que digan, es que si te dedicas a ser ama de casa, ya no hiciste nada en tu vida. No, o sea, yo creo que ahí está como muy equivocado porque
Al menos lo que te digo, yo siempre me moví en una familia que era empresarios, que todos siempre fueron empresarios. Mi mamá era empresaria, mi abuela era empresaria, a lo mejor en chiquita escala, porque ella tenía sus restaurantes, Claro. sus tiendas de comida y todo esto, pero siempre trabajó independiente. Y yo digo que todo el que desarrolla el trabajo independiente, chiquito, grande o mediano, es un empresario. Porque muchas veces se clasifica como empresarios solamente a las grandes industrias o a los que son los que llevan así como las grandes empresas, las grandes marcas. No, yo creo que, y todos ellos, porque todas esas empresas grandotototas empezaron chiquititas. Entonces, a final de cuentas, empresario es cualquiera, desde la señora que decide que va a poner en el garage de su casa los molotes, hasta la persona que decide que va a agarrar lo que agarró de manzanas y todo de su patio tras patio y se fue a venderlo, ¿no? Yo creo que todos somos empresarios. Y a veces, manera, ¿no? Sí, de alguna manera. Somos empresarios hasta nuestra propia vida. Exactamente. Tú decides a qué invertirle, a qué darle tiempo, en qué perderlo. En qué perderlo. Y tu educación muchas de las veces, ¿no? Sí, pero vamos a ir por partes. Vamos a ir ahora al tema que yo tengo la fortuna de conocerte ya de años. Sí, ya. Hemos trabajado juntos. Sí. Y el tema que, de hecho, por el que te conocí fue justamente por un registro de marca, ¿te acuerdas? Sí, exactamente. Vamos a ver una cápsula con producción y ahorita regresamos. Cada pieza que creas lleva tu alma y el legado de tus manos. Registrar tu marca es blindar esa herencia. Es decir, que tu identidad y tu historia no tienen copia. Dale a tu tradición el respeto que merece y asegura el futuro de tu arte. Como una mujer empresaria y con la experiencia que tú tienes, la primera base fundamental de todo negocio o de cuando nace un proyecto es el nombre. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Es el nombre, es el diseño, es el logotipo. Cuéntanos cómo fue ese proceso para ti, para crear tu marca, que ahorita vamos a hablar de ella. Sí. Pero ese primer proceso, cuando tú decidiste emprender, aventarte, empezó como si fuera un bebé. Ese bebé tuvo un nombre. ¿Cómo decidiste básicamente ese nombre? ¿Hacia dónde querías llegar? Y todo eso. Cuéntanos. Ay, ahora sí me la pusiste complicada. Bueno, como tú sabes, me estabas preguntando hace ratito de qué era lo que yo había hecho. Pues entre todo, pues yo te digo, de profesión soy comunicadora y eso me dio la facilidad de poderme integrar en muchísimos proyectos que no solamente incluían la parte empresarial, sino también la parte de promoción y de identidad de cada una de las marcas, porque pues te dedicas al marketing de alguna manera, ¿no? Entonces, pues en base a eso, cuando no, empresaria he sido de muchas cosas, tuve la galería, luego mi mamá tenía la fábrica de Talavera, yo desarrollé gran parte de mi trabajo dentro de lo que era la fábrica familiar, que era Ansar, pero siempre vimos que lo primero para hacer cualquier empresa, aunque sea artesanal y más artesanal todavía, lo básico, como tú dices, para iniciarla es definitivamente buscar el registro de la marca. ¿Por qué? Porque, pues, a final de cuentas son creaciones, ¿no? Entonces, de nada sirve ser Picasso si Picasso no hubiera firmado sus obras. Claro. Te juro que puede haber muchos Picassos por ahí que si él no lo hubiera firmado, pues a final de cuentas no tendría ningún valor. En la cuestión artesanal es lo mismo, y yo creo que por eso se llaman artesanías, porque a final de cuentas es la cultura representada o los utensilios que se generaron en sociedades y que a final de cuentas lo que representan es una identidad cultural, pero de una forma que se transforma en artística. Claro. Y eso requiere definitivamente una firma, porque si tú lanzas un producto
a Al lo mercado. que sea al mercado, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Pues va a ser un producto ahí Del que montón. está muy bonito y está muy padre, pero el valor verdadero se lo va a dar el nombre y el sello de la persona que lo realizó, porque eso es lo que le da identidad. Claro. Y para que se realice, como todo requiere una parte de creatividad y arte, pues obviamente tú tienes que plasmarlo y sellarlo con una marca y con una firma. Claro. Entonces, es importantísimo porque luego, si tú ves cualquiera que vaya a poner desde la tiendita o lo que sea, piensan mucho antes de lanzarse en el rollo de poner la tienda, lo que piensan es en el nombre. Y luego se matan pensando en los nombres que le van a poner y terminan poniéndoles unos nombres de verdad padrísimos. O sea, encuentran nombres padricísimos. Pero abren las tiendas, abren los locales o abren los talleres o abren sus empresas y empiezan a sacar su producto con ese nombre y no se preocupan por registrar una marca. ¿Y qué pasa? Pues que obviamente si tiene éxito, si se vende, pues Alan, si tú estás, o sea, esto es el mercado de la competencia y del ganar, ganar. Entonces, pues va a haber alguien que va a ver tu producto, se va a dar cuenta que no tienes un registro de marca y cuando te des cuenta, digo, pueden pasar montones de fraudes. La primera, que te copien y que lo empiecen a hacer y que lo vendan con tu marca. Claro. Entonces, y tú quieras pelear que ese es tuyo, que el diseño, la creación es tuya, y no tienes una forma legal de comprobar que ese nombre es tuyo. Y si el otro se ve hábil, que ahí viene la segunda, ¿no? Si el otro se ve hábil y se da cuenta que tú no registraste tu marca, pues ¿qué van a hacer? Van a agarrar y van a decir, bueno, pues tú no lo tienes registrado, fíjate que yo lo checo, porque además digo, eso tú lo sabes y tú lo vas a platicar ahorita, pero es muy fácil checar cuando un nombre ya está registrado o no está registrado. Entonces, pues alguien listo, pues va a agarrar y va a ver tu marca, va a ver tu producto, va a ver todo tu concepto, va a ver todo lo que creaste. ¿Y qué va a hacer? Pues lo va a registrar a su nombre. Entonces, en síntesis, cuando tú inicias un proyecto, Sí. tienes que iniciar de la base, considerando, pues, básicamente lo primerito en todo proyecto, como así como un nacimiento de un hijo, es el nombre. El nombre va a ser el, digámoslo así, el identificador de tu producto, tu diseño, tu objetivo, tu Sí. proyecto, idóneo para que sea el distintivo de los demás, porque pues, estamos en una competencia garrafal donde pues, existen muchos competidores y donde no eres el único que se te va a ocurrir algo, ¿no? Muchos creativos. hay demasiada creatividad acá Sí. y en México hay demasiada Y en México creatividad. es bárbaro. Pero como hay creatividad buena, hay también creatividad mala. Sí. Entonces estamos definiendo que sí, de hecho se está dando mucho el caso donde muchas personas que impulsaron su propio crecimiento de su negocio, desarrollaron su marca, todo lo organizaron de manera espectacular y han crecido, se ven en riesgo de perderla por ese descuido, como lo es el justamente evitar inscribir su marca. Y se ha dado el caso, y está muy famoso, lo pueden ver en internet, que van personas por la calle viendo el nombre de las tiendas, de los negocios, y lo ponen se empiezan a buscarlos y los registran. Sí. Cuando detectan que no están registrados, los registran ellos y posteriormente les hacen como una especie de extorsión. Es una extorsión, un chantaje. Para que a cambio de que les regresen su marca, pues les den una cantidad pues cuantiosa. Entonces se arriesgan a muchos problemas de todo tipo por el simple hecho de no registrar lo que sería en teoría lo primero que debieron que haber hecho, que es registrar su nombre de su empresa, de su marca y de su producto. Exactamente. Y toda bueno, creación, tuvimos ahí de por ahí todo. varios temas Sí. que te quisieron piratear incluso a ti. Sí. Cuando yo te conocí me pediste ayuda para el tema del registro de marca. Háblanos de tu nombre, por qué quisiste ese nombre para empezar y después ya vamos a darle celeridad para el tema de cómo es que te enfrentaste a las personas que quisieron apropiarse de tu marca o copiarte. Pues fíjate que desde que yo lancé, bueno, todo esto se desarrolló, tú sabes que fue algo que trabajé durante muchos años, porque sí fueron años, el dedicarme a crear una línea exclusiva. Que
que más allá de lo exclusivo, que se maneje como una exclusividad dentro de lo que viene siendo un estereotipo, claro que es un mercado de lujo porque la Talavera va para un mercado de lujo. La Talavera es un lujo, no es una artesanía o no es una cerámica que a final de cuentas sea de necesidad o que sea para cubrir que tengas platos. Claro. O sea, no, es un lujo y es una de las artesanías, bueno, si no es que es la artesanía más importante, o la cerámica, sí, es una cerámica, es la artesanía más importante, no de Puebla, sino de México. La Talavera. Porque la Talavera. Y hablando de mayólicas, pues digo que hoy esté reconocido ese oficio como parte de Patrimonio de la Humanidad, siendo que es una cerámica, que es la mayólica, digo, nada más en Puebla y en México se le conoce como Talavera, pero realmente su nombre original es mayólica. Entonces, que esta mayólica sea producida en muchísimas partes de Europa, en muchas partes de Asia y también en algunas partes de África, porque pues tú sabes que tiene origen árabe, entonces se genera pues en todas partes, y que México, o sea, que lo que es Puebla, Tlaxcala y solamente Talavera de la Reina en España hayan logrado que el oficio alfarero de la creación de este producto sea patrimonio de la humanidad, yo creo que eso es lo que nos debería hacer sentir verdaderamente orgullosos, porque estamos hablando de que manejamos la mejor mayólica del mundo. Entonces, cuando se genera esto, tú sabes que las Talavera estuvo a punto de morir en Puebla. Y muchos talleres justamente se perdieron, y perdieron hasta sus nombres por estas cuestiones de que pues los que eran los dueños, los que los generaron o los que tenían las familias, no supieron proteger su marca o no supieron proteger sus nombres. Su distintivo. Su distintivo, nunca los registraron, ¿no? Entonces, cuando se está perdiendo esto y hay otros que llegan al rescate y empiezan a poner fábricas y demás para volver a generar el oficio, porque lo grave de cualquier artesanía es que se pierda el oficio, porque además se pierde la artesanía. Claro. En el momento en que se pierde el oficio, se pierde el trabajo, ¿no? Entonces, o las obras. Entonces, eso estaba pasando en la Talavera. Pero bueno, llega un momento en que se vuelve a reconstituir todo, se reconstruye y empieza una competencia muy malsana por parte de empezar a bajar precios. Se empezó como a prostituir muchísimo esto. La gente, de por sí, las personas, que me disculpen, pero eso de que estén rebajando las artesanías cuando son tan costosas está fatal. Y eso generó una competencia muy malsana que hizo que de repente tú te toparas con un tarro o una pieza de Talavera que te podía costar 50 pesos y otra que te podía costar 300. Claro. Tienes que ser muy conocedor para poder distinguir cuál es la diferencia entre una y la otra. Por la calidad, los materiales. En la calidad, sí, porque más que todo tiene que ver en la calidad. Como son porcelanas, pues a final de cuentas, como en todo producto, hay productos, todos son Talavera, nada más que hay productos, y todos llevan el mismo proceso. Nada más la diferencia está en la calidad de las arcillas, la calidad de las porcelanas, y se determina por los tiempos de cocción de las piezas, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, hay piezas de mayólica o de Talavera que se queman a 400, 500 grados, y las de más alta calidad se queman a 1100. Entonces, si estás hablando de una diferencia, obviamente todo lo que es la materia prima para producir una que se quema a 600 grados, que son muchos grados, pero bueno, porque te digo, el trabajo de todos modos es el mismo. La diferencia está en el costeo de los materiales. Pero ¿qué sucede? Porque también son pintadas a mano, también son barro, también son porcelanas un poco más diluidas, un poco más transparentes. Pero para que tú te des cuenta de esa calidad, necesitarías ser muy conocedor, porque si te topas un tarro o un plato de ese precio y otro plato de 500,
Tú como cliente no vas a distinguir. Claro. Si tienen el mismo dibujo, no vas a distinguir si uno es de más calidad u otro. Tú te vas por el precio, pues si te lo dan en 50, ¿para qué compras el de 500, no? Sí. Entonces, pues tú te vas a ir por esa finta. Ujú. Entonces, ¿qué fue? Que eso le empezó a pasar a muchos talleres. Y entonces, ¿qué pasó? Que de repente, pues obviamente no pudieron competir. Y me decían, es que no puedo competir, porque además los propios alfareros que se hicieron en todas estas fábricas maravillosas y los alfareros maravillosos, además se volvieron empresarios, porque además no nada más aprendieron el oficio, sino aprendieron a ser empresarios y pusieron sus talleres. Y entonces, claro, pues ellos se tenían un costeo menor por una sola razón. Uno de los costos más altos de la artesanía es la mano de obra. Claro. Entonces, si tú eres el que pinta y no vas a pagar un pintor, pues imagínate cuánto se te baja el costo. Y por supuesto que lo puedes dar a mucho mejor precio que lo puede dar un taller que está pagando un pintor. Ujú. Entonces, obviamente, ahí es cuando se empiezan a quedar. Y ellos, pues, producían la misma calidad, porque eran los pintores de estos talleres. Entonces, ¿qué fue? Es lo que pasa. Empieza esa problemática. Que dicen, es que ¿cómo hago? Porque no me están pagando y que es de máxima calidad. Yo les dije, pues, se necesita una línea. Una línea en donde se cree un diseño que sea tan característico, tan especial y tan propio que yo no necesite explicar porque es caro. Claro, claro. O sea, sino que tú ves tú ves las piezas y digas, wow, o sea, esto es otro boleto, ¿me entiendes? O sea, se le ve la calidad hasta por todas partes y se nota la diferencia. Claro, yo sabía que esto lo tenía que trabajar con los mismos talleres que estaban produciendo lo otro y sabía que se los tenía que pagar más caros porque porque es un producto, es una línea de diseño que se creó para ser muy fina y que tuviera mucha característica. Y obviamente todos los materiales, pinturas, esmaltes, todo, tenían que ser de la máxima calidad de porcelanas y la máxima calidad de arcillas. Desarrollaste una línea de productos, principalmente vajillas, tarros, floreros, cavas, incluso creaciones shots. exclusivas, creaciones propias. Desarrollaste esa línea exclusiva para, de Talavera. Sí. Única, diferenciada. Es decir, tú identificaste un problema y viste una oportunidad. Y vi una oportunidad. Entonces, ahora, no sé si, tendremos después la oportunidad de pasarlos también en el video para que manejes un poco más sobre tu línea que desarrollaste, para que vean el público cómo está diseñada. Es muy particular, muy linda y además es muy elegante. Muy, muy elegante. Y mucho más moderna. Por eso ahora se vuelve como ahora ya lo nombran la Talavera contemporánea, ¿no? Órale. No, porque ya los demás talleres empezaron a crear y ahí fue cuando yo te conocí que íbamos a crear, justamente porque antes de lanzarla al mercado, yo ya sabía que tenía una línea muy especial. Que tenías que cuidar. Y que tenía que cuidar, porque no nada más fue la aplicación del diseño dentro de lo que era la Talavera, sino que además también me preocupé por crear artículos que nadie hiciera, como los que nombraste, las cavas. Las cavas son solamente, o sea, si tú quieres comprar una cava de ese tipo, pues solamente me la puedes comprar a mí, porque pues yo la hago de punta a punta, o sea, es la madera, la incrustación de la pieza de Talavera, se tiene que mandar a hacer todo, las botellas además de mezcal o del que vayan a incluirse, pues todo lo que son los interiores están hechos a medida y solamente me lo saben hacer unas personas y con ese material, entonces... Pero tú ya conocías el mercado y conocías la competencia tan desleal que existe, ¿no? Sí, entonces sabías que de alguna manera te tenías que cuidar y proteger. Por eso es que decidiste, pues, registrar tu marca. Por eso es que te llamé, porque yo sabía que algunos talleres... Imagínate, los talleres de más alto prestigio que había en Puebla... desafortunadamente, y casi todos se llamaban como su nombre. Por eso cuando yo te dije, sí, quiero registrar Quetzal Line, porque la marca es Quetzal. Ves que dijimos Quetzalcóatl, de origen era Quetzalcóatl, línea Quetzalcóatl, pero sabíamos que el Quetzalcóatl pues es un nombre que le corresponde al país. Exacto. Y que no me iban a dar ese registro de marca. Y entonces peleamos por el Quetzal Line, ¿no? Claro.
Y ya tú contarás ahorita, ya les dirás el trabajo que te costó que lo autorizaran y todo esto, porque pues sí es un proceso, ¿no? Es todo un proceso. Y yo ahí creí, pero me acuerdo perfecto que también dije, quiero proteger mi nombre y por tanto te dije, quiero registrar. Se tuvo que registrar la marca, pero también lo que era la base del concepto del diseño. Sí. Que cada una de las piezas se diseña. Entonces, cada cosa que me piden se diseña, pero todos tienen una base. Y la base son las cabezas del Quetzalcóatl. Entonces, también se tenía que registrar las cabezas de Quetzalcóatl, que eran la base del diseño. Y aparte, todavía, te dije, vamos a registrar Irma's Merchant Galería. Me dijiste, ¿pero para qué? Es tu nombre. Y te acuerdas que te dije, es que yo he visto los casos de talleres completos que perdieron su nombre. Sí. Y eran sus nombres. O sea, son talleres, digo, no los voy a nombrar, pero hay talleres que registraron diseños con el nombre de las fábricas que los producían, ¿no? Entonces, hoy hay unas fábricas que producen diseños Guevara y los venden al precio de Guevara, y los hijos de Guevara perdieron la fábrica y pues ya perdieron todos los derechos sobre todos esos diseños maravillosos que se creaban en esa fábrica, y por su padre, y por su apellido, y por su herencia. La perdieron. Entonces, por eso te dije, es bien, bien importante. Este es todo un proceso con el INPI, con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Intelectual. Y básicamente existen 4 tipos de marca. La primera es la nominativa, que básicamente es un conjunto de palabras, números, que pueden ser distintivos para tu nombre y tu diseño personal. La innominada, que es la del logotipo, básicamente el diseño, dibujo, que sea diferencial para todos los demás, en particular de tu rubro o producto. La tridimensional es la forma de hacer o que la presentación, el empaque de un producto sea característico o distintivo para que tu marca esté de alguna manera protegido en el sentido del empaquetado o de la presentación. Fíjate. Y la mixta, que es básicamente cuando mezclas más de 2 de estos 3 que te acabo de mencionar. Sí. Entonces, en tu caso, tuvimos que hacer la mixta. Sí. Tuvimos que proteger el diseño, tuvimos que ver el empacado y además tuvimos que hacer el logotipo. Sí. Tuvimos que registrar todo eso para que tú estuvieras hoy por hoy durmiendo tranquila. Sí, porque imagínate. Nos enteramos, ¿no? Que justo tardaron como 8 meses en darnos el permiso. 8 meses. Y en ese proceso incluso fue en la pandemia. Sí, cuando todavía está horror. más lento todavía el procedimiento. Sí. Pero en ese inter te enteraste que estaban ya pirateando tus artesanías, ¿no? Tus diseños. Los diseños. Incluso me acuerdo del plumeado de la talavera que tú usas. Sí. Ya lo estaban replicando, ¿te acuerdas? Sí. Y tuvimos que ahí interceder para decirles que lo dejaran de hacer. A muchos les valió gorro, ya después les tuvimos que hacer una demanda. Ya después se arrepintieron y te pidieron perdón, pero sí fue crucial esa primera toma de decisión de protegerte, ¿no crees? Es que fue indispensable. Si tú recuerdas, antes de que yo ya estaba vendiendo los productos Quetzalline, porque los empecé a vender justamente en la pandemia, pues como no había opción de poner todavía las salas de exhibición, pues lo hice a través de redes sociales. ¿Y qué pasó? Pues que empezaron a imitar, ¿no? Y yo me acuerdo que me empecé a desesperar porque decía, no manches, ¿cómo voy a proteger todo esto? Y es indispensable que sea Quetzalline y que sea mi sello el que dé el distintivo. Entonces, parte que yo sabía que lo que quería generar en los talleres y por los mismos artesanos era que se dieran cuenta que las cosas se tienen que hacer exclusivas, todo tiene que evolucionar y las cosas se tienen que hacer de una forma en la que le des opción a un nuevo mercado de adquirir los productos, pero ya con un concepto de vida diferente, ¿no? Porque hoy por hoy quien tiene una vajilla Quetzalline, te puedo asegurar que pues no tiene cualquier cosa en su casa, ¿no? O sea, es más allá de una vajilla de Talavera, porque incluso son vajillas diseñadas para cada quien, ¿no? Las piezas que yo he adquirido, pues la verdad siempre me las chulean. Sí, son una chulada, la verdad es que son una chulada. Hasta las presumo a propósito, las saco ahí cuando tengo invitados en casa. Sí, son especiales. Pues este proceso de emprendimiento tuyo te ha llevado pues
por cosas buenas, cosas malas, desagradables, otras muy positivas, pero cuéntanos alguna vivencia en especial positiva que te haya dejado pues todo este proceso de emprendimiento que has tenido. Mira, realmente yo creo que casi todas las cosas han sido súper positivas, Ana, Algo que te ha porque- dado mucha satisfacción, como ayudar a los artesanos, por ejemplo. Exacto, o sea, el que se partiera, el que te digo, hoy por hoy la Talavera contemporánea es Quetzal Line, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a sacar esto y que gracias a Dios tomamos la precaución de registrar la Protegerla. marca, protegerla, yo sabía que iban a ser talleres de diferentes alfareros los que me iban a producir y ellos sabían perfectamente que la marca, el diseño y todo estaba protegido y trabajan muy de la mano conmigo hasta la fecha. Perdí a mi alfarero principal con el que creé todo esto, se me murió mi Chabelín, pero bueno, a final de cuentas sus hijos pues están siguiendo con esto, pero ahí es a donde tienes todas estas experiencias maravillosas de que te das cuenta que el sector artesanal en primera, cuando ven salir esta marca y cuando ven que se está promoviendo una empresa como Quetzal Line, como lo que viene siendo Irma's Merchant Galería, que vaya más allá de ser una artesanía de souvenir, ellos mismos se dan cuenta que su producto tiene que ser importante, que es importante y que es importante que lo registren y que le den valor a su trabajo y a su creación. Claro. Entonces, pues parte de todo lo que ha sido esto fue muy bonito. Todo el mundo me decía, es que ya empecé a ver imitaciones de tu Talavera en muchas tiendas y no sé qué. Y les digo, bueno, pero dice, no se ve igual que la tuya porque no es igual. No, pues no puede ser igual porque tenemos la marca registrada. Entonces, hoy por hoy se desarrolla una nueva línea que ya ven una tendencia de una Talavera ya más hecha para un público más joven, como ustedes, ya personas que les gusta más, que tienen más diseño, un poquito más, un concepto más contemporáneo de cómo quieren sus casas, cómo quieren sus decoraciones y todo, ¿no? La verdad nunca Entonces, yo me había fijado en este tipo de cosas, de detalles. Exacto. Hasta que conocí tu línea Sí. y vi los platos, los vasos, el tema de los shots, los tequileros. Sí. Me voló la cabeza. Dije, Sí. ¿qué es esto? Está padrísimo. Nunca me había puesto yo realmente a darle ese interés o al detalle de los platos y de los elementos de la cocina, por ejemplo. Y lo que te Hasta que te pasaba, conocí. sí, hasta que me conociste, y hasta que conociste Quetzal Line, y que yo fue lo que te dije, ¿tú por qué te ibas, Alan? Por el rollo de, yo cosas de Talavera, sí es bonita, pero yo no la quiero en mi casa. ¿Sabes qué? Es que como que ya se ve un poco anticuada, por decirlo así. Exactamente. En la cocina propia, ¿no? O sea, se ve bonita en los restaurantes, se ve bonita en los hoteles, se ve bonita en algún medio de exposición. Sí. Pero como que en tu casa propia, yo al menos que soy, ya sabes, vas a mi casa y todo negro, y Sí, vas a mi casa exacto. y todo de madera, o sea, se ve muy, no lo sé, como que desentonaba. Exacto. Hasta que conocí tú. Hasta que conociste Quetzal Line. Y eso hizo cambiar mucho, porque oye, afortunadamente inspiramos a que ya muchos talleres empezaran a crear una línea más contemporánea, a que experimentaran también con los Es colores. que yo creo que el evolucionar, el implementar algo novedoso al mercado, Sí. genera pues prácticamente la competencia, o sea, genera Sí. la necesidad de que la competitividad entre todos pues Sí. tenga que hacer un mejor producto con un mejor diseño. O sea, al final de cuentas es positivo. Muchos ya sabes, o te dejas morir por las reglas horribles de la del mercado, Sí. o los usas pues para pues diseñar con tu creatividad algo positivo, algo mejor, algo que te diferencie de lo demás, Sí. y que con base en eso pues salgas adelante. Entonces yo creo que a ti en esta circunstancia que estamos planteando fue positivo. O sea, el hecho de que tú Muy. tuvieras un tema muy diferenciado de la marca Quetzal Line, Sí. la línea que estabas tú usando, el plumeado que estabas haciendo, el doble, pues no lo ves tan fácil y No. bien hecho. O sea, porque sí Sí. lo pueden replicar y puede haber por ahí copias, pero no de la misma calidad, no con los mismos artesanos, No. y eso genera pues realmente que si alguien quiere competir contigo, no va a poder hacerlo con el mismo producto. Va a tener que hacer algo muy diferente, superior en calidad y a lo mejor en artesanía, para que por ahí puedan ir compitiendo, ¿no? Entonces, es algo muy Exactamente. positivo, porque también llega a haber un tema a lo mejor de falta de creatividad de los artesanos,
donde ya se sientan en su área de confort. Exacto. Y ya no generan nuevas propuestas. No. Porque ya, como es lo que funciona, como es lo que siempre se vende, pues ya no hay una renovación de eso. Como que son muy tradicionalistas y no se dedican al cambio, sino que se resisten. Y eso evita que justamente pues para las nuevas generaciones pues les interese este tipo de artesanías, ¿no? Y con un concepto equivocado, porque lo que tú decías, tienes toda la razón, los artesanos muchas veces caen en eso, en la zona de, pues esto es lo que hago y esto es lo que yo, al principio me pues funciona, les va muy lo que bien, se lo que me vende y se va. funciona, exacto. A lo seguro. A lo seguro. Y tampoco se preocupaban ni por volverse una empresa. Ni por volverse una identidad, ni nada. Entonces, sin darse cuenta que su producto podía marcar una identidad y marcaba una identidad, ¿no? Creían que el modernizar o el hacer estas líneas especiales o el crear cosas que además registraras y que además tuvieras protegidas y que además realmente las hicieras tuyas, creían que era como que se perdía la tradición y que se perdía lo cultural y que se perdía la esencia de la cultura. O sea, tú me conoces de muchos años, Alan, y todas las personas que me conocen, siempre he sido empresaria, pero también siempre he sido una persona exageradamente inclinada al área artística y cultural. Entonces, si algo soy fan, y por eso mi línea se llama Quetzal Line, porque a final de cuentas, yo me fui a la raíz de lo que es nuestro país, de lo que es hoy México, ¿no? Sí. Yo me voy mucho más allá de que la talavera no es de origen prehispánico. No, como dicen. Es totalmente de herencia europea, de nuestra herencia europea. Llegó aquí por los padres dominicos y bueno, saben esa historia. Pero a final de cuentas, hoy tú, yo, todos los mexicanos la verdad es que somos una mezcla. Claro. Y somos una mezcla de identidad y de culturas. Orgullosamente. Nueva. Sí, orgullosamente. Una mezcla orgullosamente. Sí, entre la herencia que tenemos española, bueno, llegaron franceses, alemanes, árabes. De todos. Aquí a Puebla, bueno, tenemos un mestizaje tan rico y es como si fuera vergonzoso decir y reconocer que tenemos nuestra parte prehispánica, que tenemos nuestra parte española, que tenemos nuestra parte árabe, nuestra parte francesa y todo, cuando realmente lo que nos hace es únicos. Eso es lo que nos hace ricos, de hecho. Eso es lo que nos hace ricos. Acuérdense de mí, México es el centro del mundo. Exacto, porque a diferencia de países, por ejemplo, yo veo en Estados Unidos, perdón, pero a mí no me gusta Estados Unidos justamente por eso, porque lo que yo no veo es que justamente ahí llegue un vaciado de culturas, sino llegan y hay un racismo tan fuerte que todo el tiempo es un pleito de que los que son de acá, los que son de allá, pero no se mezclaron. Y aquí en México nos mezclamos de una forma tan linda y tan bonita, tanto en el aspecto genético como en el aspecto cultural. O sea, hoy nuestra identidad no es nada más la prehispánica, sino es toda esta herencia que tenemos tan grande, tantas historias. Sí. Y al mismo tiempo somos una raza nueva, completa. En todo, en pero una identidad no, ni siquiera tendríamos que verlo como algo malo. O sea, para mí siempre ha sido como lo más rico, lo más hermoso que nos pudo haber pasado, este mestizaje, esta mezcla de tantas culturas, de tantas, como que fuimos privilegiados en ese sentido. Sí. Desafortunadamente, pues el tema histórico, claro que no fue el más idóneo, claro. Pero si vemos el lado positivo, pues tuvimos un brebaje histórico, cultural, de años, de tantos países, de tantas culturas, de tantas diferencias que al final nos vuelven únicos. Nos vuelven únicos y hasta nuestro clima y nuestra posición en el mapa del mundo, te juro que nos vuelve únicos, porque México es tan privilegiado. Yo lo que les digo, pues si vivimos en el cielo, el centro del mundo. El centro del mundo. Pero eso es lo que te digo y lo que me preguntabas de qué experiencia es lo de esta marca y todo. La verdad es que lo más lindo que a mí me ha pasado es eso, que se inspiraran muchos artesanos y muchas personas. Primero, también el mercado y también los mexicanos y los poblanos que se sientan orgullosos de un producto al que yo lo que quise con esta marca es darle el reconocimiento como esa mayólica especial, importante,
única y muy valiosa. De Puebla para de el mundo. Puebla para el mundo. Y una mayólica que no se regatea, que no te la voy a vender más barata porque todo el mundo me dice, es que es cara, la talavera es cara. No, la talavera no es cara, es costosa. Ujú. Es un producto muy costoso. O sea, como les digo, pues imagínate, un esmalte rojo o pintura roja, cuando tú pides algo rojo, esas porcelanas llevan oro. Ujú. Entonces realmente pues son de un valor económico costoso. Para su propia producción. Para su propia producción. Ahora todo me dice, los chinos, es que te van a copiar los chinos y al rato la van a estar haciendo en China. Y les digo, ¿y los chinos para qué se van a meter en este rollo? Hacer talavera y mayólica es complicadísimo. Ellos saben manejar las técnicas porcelanas impresionantemente bien y hacen una porcelana divina. Y ellos saben Pero lo complicado. el nicho es diferente. Es diferente. Y aparte hay otra cosa. A ellos les conviene a los chinos les conviene, porque también hemos satanizado muchísimo a los chinos y por herencia de los gringos, porque a ellos sí les pega, porque pues ellos no tienen esos productos de identidad, que claro que los chinos cuando los mejoran en tecnología, pues los mejoraron y por mucho. Y entonces pues ahí sí les dan en la torre, ¿no? Pero los chinos, yo simplemente te digo, todo lo que son las porcelanas, hoy por hoy nuestras minas son las menos, ya casi todos los minerales ricos en México ya se explotaron y ya no tenemos. Entonces nosotros tenemos que importar todo el producto y ¿sabes quiénes los tienen? Los chinos. Entonces, ¿a ellos para qué se van a matar haciendo una porcelanización del barro? Que eso ya es mucho más complicado que hacer la porcelana. Claro. Porque esta es más complicada que eso. O sea, la porcelana es complicada. Ahora imagínate que la mayólica lo que es porcelanizar el barro. Entonces, pues es todavía más rollo. Y si ellos no surten las pinturas, pues ellos lo que quieren es que vendamos porque pues ellos nos mandan toda la porcelana. Entonces, ¿para qué te van a imitar? No tiene necesidad. No tiene ninguna necesidad ni ningún sentido. Y aparte, lo que te digo, a final de cuentas, ¿cuál es la característica? La identidad. Y toda esa identidad está registrada en una marca que ahí es a donde yo sí les digo, los artesanos se ponen a hacer artesanías y después, porque la artesanía no se genera como empresa, que eso es lo primero que tenemos que reconocer. Entonces, cuando tú artesano vas a empezar a vender, pues entonces, y quieres entrar en un mercado competitivo, y quieres vender tus artesanías realmente para que te generen una utilidad, no para sobrevivir, sino para que te generen una utilidad, definitivamente sí te tienes que poner en manos de expertos que te ayuden a crear la empresa que va a comercializar tu artesanía. Que no es malo, no es malo reconocer las limitantes. Uno puede ser un perito, un experto artesano, y eso no implica que, pues de alguna manera tienes que ayudarte con otras áreas del conocimiento, como es el derecho, un lado contable, administrativo, de logística. O sea, sí necesitamos indudablemente ayuda para que nuestro proyecto despegue. Entonces, que no les genere miedo o temor o esa situación de rechazo, el reconocer nuestras debilidades y para que no tenemos nuestra capacidad de conocimiento para que otros nos ayuden, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, Alan. Y lo viví en carne propia de toda mi vida y ahí fue donde lo aprendí. Pero a final de cuentas, te digo, yo crecí en un seno familiar totalmente empresarial. Pero a final de cuentas, pues no falta, o sea, digo, los artistas son artistas. Uh-huh. Y ser artista es maravilloso. Los artesanos son artistas de oficio, que tienen oficios y que desarrollan una obra de arte a través de sus oficios. Porque estamos hablando de todo, alfareros, curtidores, orfebres, digo, obviamente textiles, o sea, cuántas cosas de artesanía no hay y todos a final de cuentas son artistas de oficio. Pero yo creo que un artista nunca ha sabido vender su obra. La obra siempre se la tiene que vender un comercializador, porque a final de cuentas tiene que haber alguien que sepa vender la obra. Claro. Y ese es el empresario. Y eso no es necesariamente malo, ¿no? Como muchos lo tratan de hacer creer. Mejor tú crea y ponte en manos. Digo, hasta si tú ves la historia de Honda,
hablando de motos y de coches, si tú ves la historia de Honda, Honda era un ingeniero creativo, maravilloso, un mecánico impresionante que creó las motos. Pero ¿cuándo fue el éxito de Honda? Pues cuando se unió con un empresario que le supo manejar toda la comercialización y que le dijo que le produjera. Claro. Y entonces llegó Honda al mundo, ¿no? Y si tú ves, la mayoría de los creativos se tuvieron que basar en empresarios, bueno, hasta Edison, ¿no? Si no hubiera tenido a Morgan, no estaríamos utilizando focos hoy. Focos hoy. La verdad, la iluminación y la energía, ¿no? Hay que reconocer que los genios son para su campo donde se desarrollan, pero no necesariamente tienen que ser empresarios. Y muchas de las veces es en lo que fracasan las personas al no querer aceptar o pedir ayuda en ese sentido, o acercarse a alguien para que los oriente y los haga crecer exponencialmente, ¿no? Es que así, ahorita que dijimos de Edison, ahí tienes el ejemplo más fuerte. Morgan, pues era banquero, ¿no? Sí. Y era abogado. Y era un empresario brutal, ¿no? Brutal. Y él fue el que llevó a todas partes. Pero al mismo tiempo que Edison estaba creando todo esto, también estaba Nikola Tesla. Y Tesla es un genio impresionante. ¿Pero qué quiso ser? Él quiso ser el empresario de su producto. Bueno, de hecho no le interesaba tanto el ser como empresario, él quería desarrollar sus temas y por eso le ganó todo el mercado, sí, todos sus temas y productos, y por eso le ganó todo Edison. Sí. Cuando realmente a lo mejor, y la invención, las invenciones, muchísimas invenciones de Tesla, si se hubieran llevado a cabo, y si Morgan realmente las hubiera conocido y mejor las hubiera agarrado, realmente hoy no hubiéramos tenido que pasar por toda una serie de creaciones nucleares y demás para poder generar la electricidad, ¿no? Claro. Que Nikola Tesla tenía inventos mucho mejores, y que no necesitaban ese tipo de cosas. ¿Y no le interesó o no quiso venderse? Pues simplemente nunca supo venderse bien. Y no quiso trabajar con los que eran empresarios, porque así es todas las creaciones. Y yo creo que esa es la parte indispensable que tienen que entender los artesanos. Claro. Bueno, vamos a la siguiente cápsula. Producción, por favor. Unir talentos multiplica el impacto, pero las alianzas sólidas se construyen con claridad. Al formalizar tus acuerdos comerciales, proteges tu oficio y aseguras un crecimiento justo. Crea lazos legales que respalden tu confianza y conviertan la colaboración en un legado compartido. Muchas de estas ocasiones donde los artesanos o los genios en su totalidad se niegan o quieren evitar aliarse con personas, empresarios o de cualquier tipo, ¿no? Que los quieran de alguna manera exponencial su proyecto, es justamente por esa desconfianza de que pues, te va a quedar mal, te va a defraudar, te va a robar. Es indudable, así como nos acabamos de decir de Tesla, Edison, de Morgan, muchos empresarios que también la verdad han sido abusivos, han sido desnables. Es indudable que siempre va a haber personas buenas y malas, ¿sale? Sin embargo, siempre hay forma de protegerse. No hay que... la única forma de quitarte el miedo es enfrentarte al problema. En ese sentido, hay muchas veces que las personas, para evitarse problemas, simplemente los evaden. Y pues no es así. En el sentido de los artistas, de los artesanos, muchas veces hemos visto que se alían con empresarios de cualquier tipo, buenos y malos, repito, pero por no blindarse, por no protegerse, por confiar demasiado, es cuando empiezan los problemas. Y hace rato, antes de entrar al aire, empezábamos a platicar sobre estos problemas que se dan con los artesanos, con las personas que de alguna manera confían de más y sin ninguna certeza o un contrato de promedio, convenio formalizado, se pactan con palabra y pues siempre quedan mal. ¿Tú has tenido ese tipo de experiencias desagradables donde has confiado de más en las personas, en los empresarios que te han tratado también de impulsar, pero te han quedado mal? Cuéntanos de esas experiencias y cómo es que los podemos evitar. Pues era lo que te decía. Lo primero es reconocer que pues muchas veces tú eres el creativo o tú eres el artista y que necesitas muchos conocimientos empresariales que no tienes para el momento en que vas a intentar comercializar tu
tu producto, ¿no? Como las artesanías generalmente se empiezan a vender en las mismas áreas y tú pones ahí tu mesita y ponen sus cosas y demás, pues ellos sacan sus productos muy normal y hasta con su firma, sin tener ningún tipo de asesoría. Y yo les digo a los artesanos que más que nadie, ellos son los primeros que tienen que ser muy importantes en protegerse. Hay un caso muy específico que a mí me tocó vivir de cerca, por ejemplo, con las señoras de Hueyapan. Uh-huh. Cuando yo conocí el trabajo de las señoras de Hueyapan, que es de verdad, los textiles de lana de Puebla son los mejores del mundo. La lana de Puebla, la lana que se produce en Puebla es la de más alta calidad del mundo, ¿eh? Y se lo puedo discutir al que me diga. O sea, cualquiera que me diga que no es verdad, les puedo asegurar que si yo los llevo y ven realmente de lo que se tratan esos textiles y de lo que se trata esa lana, se van a quedar todos callados al decirme que la lana de Puebla no es la mejor del mundo. Okay. Porque simplemente desde los nutrimentos que les dan a las ovejas para que generen la lana, y ellas empiezan por trasquilarlas, entonces, y por generar la lana en las ovejas. Entonces, desde los alimentos y la herbolaria que se utiliza, son verdaderamente unos conocimientos brutos. Y eso es lo que hace que esa calidad sea bárbara. Pero bueno, ellas, justamente, había una sola señora que no sabía ni leer ni escribir, que mi Manuela Dorada, pero ella tenía una mujer tan brillante y tan inteligente. Se venía con todos los trabajos de todas, pues las de su comunidad, con todo el trabajo de su comunidad, cargándoselo, se lo traía en camión. En esa época, venirte de Hueyapan y hasta la fecha, de Hueyapan en camión a Puebla y llegar a la Capu, estás hablando de que mínimo eran unas 7 horas de trayecto, ¿no? Ella se traía todos los huipiles, las colchas, toda la producción, se lo traía cargando y se lo echaba en los hombros, y descalza se iba caminando desde la Capu hasta el centro, hasta la parte de la zona de Analco, que en esa época era el único lugar en donde realmente se permitía la exhibición artesanal. Pero, por ejemplo, ella llegó con todo su producto. A mí, yo tenía la galería en ese tiempo y llegó a ofrecerme los chales, pues yo fascinada porque verdaderamente es un trabajo bárbaro. Me senté con ella a platicar y ella me planteó cómo quería hacer una cooperativa. No, o sea, de verdad te digo que una mujer, un genio, no sabía leer y escribir y sin embargo pudo dimensionó cómo se tenía que proteger, cómo se tenía que asesorar y todo, una cooperativa con todas sus compañeras para que se pudiera impulsar la venta de todos estos productos como era lo debido, okay, y pudieran estar protegidas. Yo las acerqué en ese tiempo con la Secretaría de Economía y, mira, ni te voy a decir quién era el secretario de ese momento, pero la primera experiencia que fue que les compraron, supuestamente les hicieron un pedido que porque iban a exportar los huipiles y les hicieron un pedido bien grande, y se tardaron más de 5 meses en pagárselos. 5 meses en pagárselos. Claro, como ellas pues no estaban legalizadas formalmente, pues no les habían pagado. Y eso fue lo que hizo que Manuela dijera, no, tenemos que tener toda la protección legal para que en un momento dado no nos manden a hacer las cosas y a la hora de la hora no nos las paguen. Imagínate, un pedido que era creo que de 120 huipiles. Estás hablando de que toda la comunidad tuvo que dejar sus producciones. No, y aparte su trabajo diario, ¿no? Porque pues ellas hacen de comer, ellas cocinan, o sea, las mujeres cocinan, tienen hijos, siembran, todo. Y a final de cuentas, pues ellas tienen que dejar su labor normal, diaria, para dedicarse a producir, a hacer los telares, a bordar, a sacar la producción. Y estás hablando de que es un paro para la comunidad económico muy fuerte, porque los demás productos no se están vendiendo. Y si además ni siquiera tenían asegurado el pedido ni nada, porque pues simplemente se los pidieron y confiados de que era la Secretaría de Economía, pues ellas emocionadas, pues pararon todo. Entonces, económicamente les das en toda la torre y verdaderamente provocas pobreza. Sí. Y porque ellas ya invirtieron, ellas lo que era la lana de sus ovejas y de todo, pues todo lo metieron ahí. Y su trabajo y todo. Entonces, y pasaron 3 meses y no les pagaban.
Entonces fue cuando se tuvo que buscar abogados, se tuvieron que buscar contadores y se tuvo que establecer todo un sistema de cooperativa para que legalmente quedaran registradas. ¿Y cuál fue la siguiente experiencia después de que Manuela logró eso? Porque afortunadamente lo logró, hizo esta cooperativa una protección bárbara. Y sí supiste el caso de que Carolina Herrera se vino a Hueyapan, compró algunas cuestiones de los productos, se los insertó a su ropa, y lo firmó como Carolina Herrera y los registró como de ellas. Pero afortunadamente las artesanas de Hueyapan ya tenían la protección de la cooperativa legal. Y por eso el país, porque se volvió un problema internacional en la defensa de los derechos de los productores, que se volvió uno de los grandes parteaguas de por qué el registro de la propiedad intelectual, ¿no? Para artesanos. Lo que es marca y lo que es propiedad intelectual, ¿no? Para los artesanos. Hoy en día es un referente. Es un referente porque le ganaron la demanda y Carolina Herrera les tuvo que pagar la parte porcentual que les correspondía de todas las ventas que tuvo con todos sus productos, les tuvo que pagar la parte porcentual. Y es lo justo y es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que quiso inspirar Quetzal Line? Este caso como de Carolina Herrera, toda esta experiencia, Alan, que tú como artesano eres un creador y tienes que reconocer que lo que estás haciendo es arte, que tu producto vale, que tu firma vale y que tu trabajo vale. Y que el ser mexicano vale. Claro. Entonces, ¿sabes qué? A volar, señores, pues vamos a hacer las cosas como es correcto y como es debido. Asesórate desde un principio con abogado, pueden recurrir a ti, pueden recurrir a abogados, porque hay que asesorarse, porque hay que protegerse. Lo tienes que hacer. Yo, uno de los grandes problemas que tengo es que a mí sí todo el mundo me exige facturas. Sí, también. Y para mí, comprobar los egresos con los artesanos es un problema, porque para empezar, no están ni asesorados fiscalmente. Y yo tampoco los voy a dar de alta fiscalmente, porque si no tienen una asesoría para que los ayude a nivelar todas estas cuestiones, pues al rato se vuelve un problema, ¿no? Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Pero yo a lo que sí invito es que parte del valorar tu trabajo, parte de lo que tú tienes que hacer, de saber acrecentar tu empresa, pues es que antes de que te lances a nada, tú sabes perfectamente que cuando yo hice Quetzal Line, antes de lanzarlo al mercado, no quise poner la exhibición hasta que no estuviera la marca registrada, hasta no tener la asesoría tanto de tu parte legal como de la parte de los contadores. Los contadores. ¿No? Es que es muy importante. Hoy en día es vital para los negocios, para el emprendimiento y para la vida diaria de todas las personas aquí de México, estar asesorados contablemente y jurídicamente. Porque además tú puedes tener el producto, pero ¿y si tienes el producto y lo que no tienes es realmente tu parte de lo que es tu asesoría y no tienes la parte de cómo lo vas a comercializar o cómo lo vas a vender? Tú sabes que la primera exhibición que la puse dentro de un lugar, porque además una cosa es tener el producto y otra cosa es poner una sala de exhibición y de venta. Sí. Entonces generalmente tienes que recurrir a algún lugar. ¿A dónde vas a ir a poner es eso? Otro de los problemas que se enfrentan todos los artesanos y artistas. Exacto. Tienes que recurrir a una galería, tienes que recurrir a un restaurante, a un hotel, pues necesitas exposición. Como artista necesitas exposición y como artesano igual. Sí. Entonces te enfrentaste también en algún momento a ese tipo de problemática donde tuviste que dejar tus productos en exhibición bajo consigna. Bajo consigna. Y de repente ya los perdiste. Y ese es un problema gravísimo que muchos desafortunadamente se atienden al no tener un contrato establecido donde básicamente se perfilen todas esas reglas de consigna, de precio, de pagos, tiempos definidos. Hay veces que dejan sus consignas
de manera indefinida y se vuelve Sí, ya total. patrimonio del lugar, ¿no? Entonces, Claro. todo eso son problemas. Y ya cuando quieres regresar, que te regresen tus cosas, tu arte, No, ya. Ya fue, ¿por qué? Pues ya te las compré y a ver, demuéstrame que no y esto. Y es que siempre los pactos de palabra acaban siendo diferentes cuando tú exiges cuentas. Sí, a la hora de que entre el dinero, Todo se obviamente desconoce. todo se desconoce. Hasta las familias Y se desconocen. entonces las palabras se las lleva el viento. Y si tú no estás asesorado legalmente, hasta para la mínima exposición, es más, tú lo sabes muy bien, a los artesanos todo el tiempo los están invitando a exhibiciones. Exhibiciones, sí. Cuando tú vas a una exhibición, llevas muchísimos riesgos. Pueden pasar muchísimas cosas y generalmente son a la intemperie. Y todos te ofrecen que vayas y que están haciendo la feria y que están haciendo el bazar y que están haciendo el tianguis y que están y que va a ser la feria de no sé qué y que va a haber el espacio y que va a ser no sé qué. Los artesanos mejor evento de tu llevan, vida. exacto, y que vas a vender muchísimo y todo. Y ahí van los artesanos, el gasto que tienen, todo. Estás llevando tu producto. Y de repente les pasó, en una feria. De repente una inundación, o sea, viene un aguacero, se les inunda todo y se pierde todo. ¿Y quién responde? Porque nadie piensa en que tú como un exhibidor necesitas tener una protección legal. Cuando vas a participar en cualquier evento, de todos los que te inviten, tú tienes que tener una protección legal por cualquier cosa que suceda. Es que el riesgo es del artista. Del riesgo. Del artesano. Del artesano. Desde exacto. Todo. Trasladar De todos tus desde productos. trasladarte, Si algo llega a moverte. pasar, Exacto. es un riesgo inminente que no, Es un riesgo. no visualizan algunas personas No. y se les hace fácil. Sí. Y al momento de ya pedir cuentas o de ya ahora sí que rendición de cuentas, literalmente están en riesgo total porque al final de cuentas se arriesgan a todo Sí. y con una promesa de ganar algo. Exacto, porque además todavía les cobran, ¿no? Sí. El espacio y todo. ¿Y qué seguridad te están dando? ¿Qué valor agregado te dan nada más aparte de la invitación? Exacto, o sea, ay, no, es que si va a venir muchísima gente, le vamos a hacer muchísima publicidad al evento y todo. Ajá, pero si pasara algo, o sea, si a mí me cae la lona encima, ¿qué seguridad? Si yo te estoy pagando un espacio, perdón, pero tú tienes que responder por ello. Claro. Entonces ese tipo de problemáticas se enfrentan las personas al no estar debidamente asesoradas. Asesoradas. Y yo creo que ahí es donde entra muy, muy importante el papel de los abogados. Contigo, Alan, y te lo digo así, o sea, entra mucho el papel de los abogados en que se involucren un poquito más en este tipo de temas porque todas estas exhibiciones, todas estas situaciones están totalmente desprotegidas legalmente. Ya lo hemos visto. Sí, yo ya lo he vivido, ¿no? Yo he perdido piezas, he perdido exhibiciones, he tenido ventas fraudulentas en eventos que me prometían ser de la máxima calidad, ¿no? Sí. ¿Y quién me protegió, no? Bueno, por eso te digo, yo ya cuando me lanzo con Quetzal Line, ya como Quetzal Line, después de la experiencia de la galería, de la experiencia de todo esto, pues obviamente yo lo primero que hice fue contactar a un abogado y un contador, porque yo no me voy a arrancar de empresaria si no tengo ese respaldo. Y es lo que te ha permitido dormir tranquila todos estos años. Y que realmente te concentres en desarrollar tu empresa. Es lo importante. Porque creo que eso es lo más importante. Nosotros como empresarios tenemos que saber que tú tienes que estar desarrollando tu empresa. Tu creativo o tu artesano, él tiene que saber desarrollar su producto. Sí. Y entonces él se dedica a lo que se dedica. Yo Cada me quien a encargo lo de la suyo. parte de empresarial de desarrollo comercial y obviamente tengo mis asesorías legales y contables para que pueda desarrollar cada uno nuestro trabajo como debe ser y poder ser cumplidos y llegar a las personas y todo y acrecentar nuestras empresas, ¿no? Yo creo que esa sería como la moraleja de nuestro programa del día de hoy. Sí. Que ya nos llevamos bastante tiempo con todo esto y nos faltó tanto por comentar. Yo creo Sí. que vas a tener que venir unas 2 o 3 veces más. No, ya. Pero fue un gusto tenerte acá en mi espacio, en que ahora es también tu espacio, y Gracias. que nos contaras todas Gracias, estas Alan. vivencias que has tenido. Y me da mucho gusto, aparte de que fueras mi invitada hoy. Eres mi Gracias, clienta Alan. y también eres mi amiga.
Sí. de tantos años que nos hemos Ya. involucrado en Lo diversos conocí temas. chiquititito. Todavía sin barba. Sin barbas, sí, sí, sí. Bueno, pues esto sería todo por hoy. Les agradecemos el espacio que nos dieron en sus casas y estamos a la orden. Gracias.